Hola, ¿qué tal? Como última parte de lo que es la guía del Exani 2 para las ciencias administrativas, vamos a ver ahora la segunda parte de la estadística. Si ya vieron los anteriores videos, pues ya vimos la parte 1 de la estadística. Ahora corresponde a lo que es teoría de conjuntos y probabilidad. Espero que los anteriores videos les hayan gustado y pues más que eso los hayan entendido. Entonces, pues los temas que veremos aquí son pues teoría de conjuntos y probabilidad, como les comentaba. En cuanto a la primera, veremos las características de la teoría de conjuntos, las operaciones de conjuntos y veremos algo de los diagramas de Beneuler. En cuanto a la probabilidad, vamos a ver su concepto y aplicación, una pequeña noción de la estadística inferencial que ya vimos en el video anterior, lo vamos a retomar. También vamos a ver pues el espacio muestral, experimentos tanto aleatorios y determinísticos. También vamos a ver las distribuciones de probabilidad y enfoques a la probabilidad. Bueno, pues empecemos por lo que es la teoría de conjuntos. En sí, pues la teoría de conjuntos es un sistema que emplea un lenguaje matemático muy específico, pues para dar solución a determinado tipo de problemas. Vamos a ver las características de la teoría de conjuntos. Vamos para empezar a ver lo que es un conjunto, ¿sí? Bueno, pues nos dice que se le llama conjunto a una colección o agrupación de elementos que están perfectamente bien definidos y diferenciados dentro de un todo. Bueno, pues los conjuntos se han empleado para enseñar a contar y resolver problemas que incluyen la noción de cantidad. Esto nos lleva pues a comprender el concepto de número entero con mayor facilidad y las ideas geométricas al emplear la teoría de conjuntos. Pues el aprender y comprender las nociones básicas de los conjuntos nos ayuda a la comprensión de otros temas matemáticos como lo son las funciones de probabilidad, muestreo, entre otras. ¿Cuáles son los requisitos para formar un conjunto? Tenemos 3 requisitos, que son que a los elementos pues los debemos agrupar o coleccionarlos de una manera bien definida. Otro requisito es que ningún elemento del conjunto se debe contar más de una vez. Si un elemento se repite, pues se debe de quitar. Esto nos indica pues que todos los elementos deben de ser distintos. Y pues el último requisito es que el orden en que se enlistan no tiene importancia. Pueden acomodarse de la manera que sea más conveniente. Bien, vamos a ver ahora la representación de conjuntos. Pues en general a un conjunto se le asigna cualquier nombre o bien se le denota con las letras mayúsculas del abecedario, la A, la B, la C, hasta la Z. Los elementos de un conjunto pues se colocan entre llaves, están separados por comas. Aquí vemos un ejemplo, está entre llaves separado por comas. En este caso vemos un conjunto de números. Bien, pues los elementos de los conjuntos se representan con símbolos numéricos, como ya lo vimos en el pasado. En el pasado ejemplo, en este quiero decir, también puede ser por letras minúsculas del abecedario. Si se fijan, aquí es para diferenciar entre que el conjunto se llama B, pero son en mayúsculas, y sus elementos son en minúsculas. Y también puede ser la combinación de las anteriores, es decir, por ejemplo, el elemento casa, que es formado por letras minúsculas, también puede ser 4x, 2b, 3 asterisco, diferentes tipos de elementos. Y la representación gráfica es a través de los diagramas de Beneuler. Si se fijan, aquí tenemos el conjunto A, B y C, que son estos. Ahorita vamos a explicar más detallado lo que es el diagrama Beneuler. Bien,
Pues también hay que diferenciar que hay dos formas para expresar un conjunto. Tenemos por extensión y por comprensión. Por extensión es notar todos sus elementos. Por ejemplo, este conjunto es el conjunto A, E, I, O, U. Y por comprensión es dar como una forma más específica, no darlo tan detallado. Por ejemplo, aquí vamos a adelantar unos términos que más adelante vamos a ver más a detalle. Por ejemplo, por comprensión vamos a decir que este conjunto está formado por el elemento X, tal que significa esta barrita, tal que X pertenece, este signo E significa pertenece a las vocales. Si se fijan, las vocales eran A, E, I, O, U. O bien, otra forma es que X, tal que X es una vocal. Bien, vamos a ver que también tenemos conjuntos finitos e infinitos. Bueno, un conjunto finito es cuando se puede contar uno hasta alcanzar el último de los elementos que lo forman. Ejemplo, el conjunto A, que es 1, 2, 3, 4, 5. Y el conjunto B, que es X, tal que X sea el número de los empleados de un supermercado. O sea, son 5. Bien. El conjunto infinito se da cuando no se conoce el último elemento que lo forma. Por ejemplo, el conjunto A enlista algunos elementos de los números primos, que es el 1, el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13. Y aquí podemos decir que X, tal que X sea el número de personas que compran diferentes artículos por internet. Bien, también podemos tener lo que es el conjunto nulo o vacío, que es el que no contiene elementos y se representa pues por nada más los paréntesis sin nada dentro, o bien por que es como una tipo O con una diagonal. Por ejemplo, puede ser que X, tal que X sean las mujeres mexicanas que hayan viajado a la luna, que pues como sabemos no ha sido ninguna. Bien, hay que diferenciar que el número 0 no es igual a este signo, son totalmente diferentes, ya que pues el 0 es un conjunto muy diferente. Ahora veremos lo que es la pertenencia. Vamos a ver, bueno, cuando se relaciona a un elemento con el conjunto al cual pertenece, se utiliza este símbolo como una E, que se emplea para abreviar pues que pertenece o es miembro de o es elemento de ese conjunto. Aquí vamos a ver un ejemplo. Bien, tenemos el conjunto A, que está formado por 1, 2, 3 y 5, y tenemos el conjunto B, que está formado por 4, 6, 7 y 8. Bien, bueno, vamos a ver diferentes ejemplos para que quede más claro este tema. Por decirlo, 4 no es elemento de A, si se fijan pues no, no está dentro de aquí el 4. Entonces, para denotar lo que es la no pertenencia, va a ser el signo de pertenencia pero con una diagonal. 4 no pertenece a A, esa es como se lee. 7 pues es un elemento de B, o sea que 7 pertenece a B. Otra forma de representarlo es que 4 no es elemento de A, o sea 4 no es elemento, como sabemos el conjunto A es igual a su forma por extensión, ¿sí? Que viene siendo 1, 2, 3 y 5. Y 7 es un elemento de B, va a ser igual. 7 pertenece a 4, 6, 7 y 8. Esto es en cuanto a pertenencia. Ahora, en cuanto a la igualdad de conjuntos, pues se dice que dos conjuntos A y B son iguales si, solo si,
tienen exactamente los mismos elementos y se escribe como A es igual a B. Si dos conjuntos son iguales, esto equivale a decir que realmente no se tienen dos, sino que solo existe un conjunto con dos nombres diferentes. Este ejemplo lo deja muy en claro. El conjunto A está formado por Nueva Consultoría Fiscal, Emprendedores, Contaduría y Administración, mientras que el B es Emprendedores, Contaduría y Administración y Nuevo Consultorio Fiscal. Si se fijan, este es uno de los requisitos de los conjuntos que, si recuerdan, mencionábamos, no es necesario acomodarlos de una misma manera. No sé, puede ser ahora sí que a tu conveniencia, y esto nos quiere decir pues que estos conjuntos son completamente iguales. Bien, ahora vamos a ver lo que es la inclusión. Vamos a ver lo que es inclusión impropia e inclusión propia. La inclusión impropia, por su parte, pues se dice que para dos conjuntos A y B, la proposición A conjunto de B. Esto significa que los dos elementos del conjunto A pertenecen al conjunto B. Aquí, se lee es subconjunto D. Por ejemplo, el comportamiento del acero en México en el año de 1998. A es igual a la producción, consumo aparente, y B es igual a producción, consumo aparente. Se tiene que A es subconjunto de B. Bien, en cuanto a la inclusión impropia, vemos que si A y B son dos conjuntos, tales que A es subconjunto de B y B tiene por lo menos un elemento que no es miembro de A. Entonces, la relación de inclusión es propia y se simboliza con este símbolo que dice subconjunto de. Aquí el ejemplo es A es producción y consumo aparente, mientras que B es producción, consumo aparente, producción con variación anual. Entonces se tiene que A pues es subconjunto de B. Bien, los diagramas de Venn-Euler, como habíamos dicho, son gráficos que vamos a utilizar pues para representar a los conjuntos. Se utilizan pues lo que son espacios rectangulares, para adentro poner lo que son pues ovalares o circulares para visualizar a los conjuntos. Aquí vemos pues el ejemplo claro de la representación de los conjuntos. Bien, ahora vamos a ver lo que son las operaciones de conjuntos. Vamos a ver lo que es la unión, la intersección, la diferencia y el complemento. Empezamos por la unión. Bien, nos dice que pues cuando se unen dos conjuntos A y B, da como resultado un tercer conjunto, que está formado por los elementos que pertenecen a A y a B, o a ambos conjuntos. La unión de A y el conjunto B se define por el conjunto de todas las X, tales que todas las X pertenecen a A, o tales pertenecen a B o a ambos. Entonces tenemos que A unión, unión es el símbolo, símbolo, pues representa la unión. A unión con B es igual a X, tal que X pertenece a A o X pertenece a B, lo que ahorita les dije. O bien, la unión de A y B es a X, tal que X pertenece a A y X pertenece a B. Vamos a mostrarlo mejor con un ejemplo para que les quede más claro. Vamos a encontrar la unión del conjunto A y del conjunto B. Tenemos que el conjunto A es 1, 2, 3 y 4 y el B es 2, 3, 5 y 7. Entonces, la unión de estos conjuntos es 1, 2, 3, 4, 5 y 7. Bien, aquí lo vamos a representar en el diagrama de Venn-Euler y vemos
que la unión se da entre pues el conjunto A y B. Tenemos la unión que es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 7. Bien, ¿qué pasa con la intersección? Cuando se insertan dos conjuntos A y B, da como resultado un tercer conjunto A, intersección B. Este es el símbolo de intersección, es como el de la unión, pero pues al revés. Y está formado por todos los elementos que pertenecen a A y B, o sea, a ambos conjuntos. La expresión A intersección B, pues se lee así. Bien, la intersección del conjunto A y del conjunto B se define como el conjunto de todas las X, tal que X pertenece a A y B. Bien, vamos a ver el ejemplo. Encontrar la intersección del conjunto A y del conjunto B. Tenemos que el conjunto A es 1, 2, 3, 4 y el B es 2, 3, 5 y 7, igual que el anterior. Aquí su intersección, pues si se fijan, es 2 y 3. ¿Qué quiere decir? Que bueno, aquí teníamos los elementos del A y del B. Los que se intersectan entre los dos, pues solamente es el 2 y el 3. Lo que es el 1 y el 4, pues no son iguales al conjunto B, ni 5 y 7 son iguales al conjunto A. Tenemos pues un conjunto universal en el cual pues aquí vemos lo que es logramos entender lo que es la intersección. Bien, en cuanto a la diferencia, pues podemos decir que la diferencia entre dos conjuntos, sea conjunto A y conjunto B, da como resultado un tercer conjunto formado por los elementos que pertenecen a A y no pertenecen a B. Pues se simboliza con el signo de menos y se lee A diferencia con B o bien B diferencia con A. Veamos el primer ejemplo. A diferencia con B es encontrar el siguiente conjunto, que es X, tal que X pertenece a A y X no pertenece a B, o bien X, tal que X pertenece a A, pero X no pertenece a B. Mientras que B diferencia con A es X, tal que X pertenece a B y X no pertenece a A, o bien X, tal que X pertenece a B, pero X no pertenece a A. Vamos a ver el ejemplo para que quede más claro. Bien, encontramos el conjunto universal, el cual contiene pues todos estos números 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 11. Nuestro conjunto A contiene 1, 2, 3, 4 y nuestro conjunto B contiene 2, 3, 5 y 7. Para sacar A diferencia con B, tenemos que es 1 y 4, ya que si se fijan, el conjunto A pues tiene en común, se podría decir con el conjunto B, 2 y 3. Entonces, por diferencia, quedaría el 1 y el 4, que son los que no están contenidos en B. Por eso, A diferencia con B es 1 y 4. Por el contrario, B diferencia con A. También encontramos pues comunes aquí y con conjunto B y conjunto A pues son 2 y 3. Pero aquí la diferencia de B con A es que lo que es el 5 y el 7, que forman parte del conjunto B, pues no están en el conjunto A. Vamos a representar así lo que es el primer conjunto. La primera diferencia, A menos B, y la segunda diferencia es B con A, que viene siendo 5 y 7, que son los que no pertenecen a A. Bien, en cuanto al conjunto complemento, pues por definición, el conjunto complemento de A es el conjunto de elementos de X que pertenecen al conjunto universal, pero no pertenecen a A. ¿Qué quiero decir con esto? Supongamos que es el conjunto universal, que el conjunto universal es todo el conjunto.
o sea, todos los números que lo integran. Y aquí tenemos ahora sí que ya sea conjunto A, conjunto B, etcétera. Entonces, sea el conjunto universal los dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0, tenemos el conjunto A, que es 1, 2 y 3. Entonces, el complemento de A, bueno, quiero mencionar que el complemento de A se puede representar de esta forma, o bien se puede representar la A con un apóstrofe. Aquí nos dice que el complemento pues son los que no están contenidos en el conjunto A, que en este caso pues son el resto de los dígitos del conjunto universal. Aquí lo vemos ejemplificado en el ejemplo del diagrama Beneuler. Tenemos quien dice los dígitos hasta el 9, incluido el 0, pero nuestro conjunto complemento de A pues serían 4, 5, 6, 7, 8 y 9. A manera de repaso de lo que acabamos de ver, pues hay que recordar que el conjunto universal pues es todo el conjunto que posee todos los elementos y todos pequeños conjuntos, se podría decir. El conjunto vacío pues es aquel que no tiene nada. El subconjunto de A y B, recuerden que el subconjunto se identifica por una C. Aquí está el ejemplo de cómo se representa gráficamente. La unión de conjuntos son dos conjuntos. Siempre las uniones pues se rellenan. Y pues la intersección de ambos conjuntos, pues también aquí tenemos que esta fue la pequeña intersección de estos dos conjuntos. Y el complemento respecto de conjunto universal de A o bien A complemento. Ahora vamos a ver los temas de probabilidad. Bien, pues en cuanto al concepto y la aplicación de la probabilidad, pues hay que ver pues que la teoría de la probabilidad es la parte de las matemáticas que se encarga del estudio de los fenómenos o experimentos aleatorios. Pues la probabilidad siempre es un número entre 0 y 1. Mientras más probable sea la ocurrencia de un evento, pues más se acercará a 1. Y mientras más improbable sea, pues más se acercará a 0. Las razones de ello se explican pues a detalle en este tema. Pues también hay que ver que pues es frecuente que la probabilidad se expresa en porcentaje. Bien, por experimento aleatorio vamos a entender todo aquel experimento que cuando se le repite bajo las mismas condiciones iniciales, el resultado que se obtiene no siempre es el mismo. Pues el ejemplo más sencillo y cotidiano de un experimento aleatorio pues es lanzar una moneda o un dado. Y pues aunque estos experimentos pueden parecer muy modestos, hay situaciones en donde se utilizan para tomar decisiones de cierta importancia. En un principio pues sabemos cuál es el resultado del experimento aleatorio, así que por lo menos conviene agrupar en un conjunto a todos los resultados posibles. Bien, el espacio muestral, o también llamado espacio muestra de un experimento aleatorio, es el conjunto de todos los posibles resultados del experimento y se va a denotar generalmente por la letra S o por la letra omega, con este simbolito. Bien, pues la letra S proviene del término sampling space de la lengua inglesa proveniente a espacio muestral. Por otro lado, llamaremos evento a cualquier subconjunto del espacio muestral y lo denotaremos a los eventos, los vamos a denotar por las letras del alfabeto en mayúsculas A, B, C. Esto tiene pues un poco de concordancia con lo que vimos de teoría de conjuntos. Por ejemplo, si en un experimento aleatorio consiste pues en lanzar un dado y observar el número que aparece en la cara superior, entonces claramente el espacio muestral es el conjunto S, 1, 2, 3, 4, 5 y 6,
como ejemplo de un evento para este experimento, podemos definir el conjunto A, 2, 4 y 6, que corresponde al suceso de obtener un resultado con número par. Pues si al lanzar el dado una vez se obtiene un número 4, pues decimos entonces que se observó la ocurrencia del evento A. Y si se tiene, por ejemplo, un resultado 1, decimos que se observó, más bien que no se observó la ocurrencia del evento A. En cuanto a la noción de la estadística inferencial, pues este tema, como recordarán, lo vimos en el video de la definición de estadística. Y pues les dije que la estadística se dividía en dos, lo que es estadística descriptiva e inferencial. Entonces pues vamos a recordar que la estadística inferencial, esta pues nos decía que comprende un conjunto de técnicas que nos permiten estimar o inferir, recuerden que pues de ahí venía su nombre, los parámetros de una población a partir de una muestra de la misma, y con ello pues tomar decisiones sobre esa población. En cuanto al espacio muestral, vamos a ver pues lo que es el diagrama de árbol, las combinaciones, y pues vamos a dar lo que es una visión amplia de la técnica del conteo. Vamos a empezar viendo pues lo que es el principio fundamental del conteo. Para esto, pues vamos a ver que para un experimento que consta de K eventos sucesivos, el primer evento puede resultar de M1 maneras distintas, el segundo evento puede resultar de M2 maneras distintas, así hasta llegar al Késimo evento que puede resultar de M a la K maneras distintas. Esto se puede representar de la siguiente manera: M1, M2 hasta la MK maneras distintas, como lo dije. Bien, vamos a ver esto mediante un ejemplo para que quede más claro. Veámoslo así. En un sorteo, cada participante debe elegir 4 números del 1 al 25. Durante el sorteo se seleccionan 4 números con repetición y ganan quien acierten a los 4 números en el mismo orden en que salgan. Entonces, ¿cuántos posibles resultados se puede tener en el sorteo? Bien, entonces tenemos que pues son números del 1 al 25, y acuérdense que son 4 las repeticiones para acertar. Entonces pues vamos a multiplicar 25 por 25, 25 por 25, quiere decir que vamos a multiplicar 25 a la cuarta, y esto nos va a dar un total de 390.625 pues ahora sí que resultados que pueden posiblemente dar en este caso. Vamos a notar que si n es el número total de diferentes elementos disponibles, y r es el número de objetos que se seleccionan con repetición, entonces el número total de resultados posibles es n a la r. O sea que n sería en este caso 25, y r, que es el pues número ahora sí que de objetos que se van a seleccionar, que son 4. Esta es la forma en que lo vamos a ejemplificar. Aquí pongo el ejemplo de una calculadora para que vean cómo se hace esto. Lo único que vamos a hacer es poner 25 a la 4. ¿Esto cómo se hace? Pues como les digo, ponemos 25. Aquí tenemos ahora sí que hay diferentes formas de cada calculadora, pero aquí tenemos este simbolito en el cual lo ponemos y luego ponemos el 4 y nos daría este resultado, en vez de poner 25 por 25 por 25 por 25. ¿Por qué? Porque puede haber resultados en que nos diga, por ejemplo, 25 a la 1000, supongamos. Entonces, para saber todo el resultado que nos va a salir, y en vez de hacerlo, imagínense hacerlo 1000 veces 25 y estar multiplicando ahí, pues lo hacemos de una manera más fácil. Vamos a ver lo que son las permutaciones. Tenemos que hay permutaciones simples. Estas pues si se tiene un conjunto de n objetos diferentes,
Las permutaciones son subconjuntos de R objetos, en donde una permutación es distinta de otra si difiere en al menos un elemento en el orden de estos. O sea que la condición debe de ser que R debe de ser menor a N. Ya vimos que es R y N. Entonces, bien, para escoger el primer elemento hay N formas distintas. Para escoger el segundo elemento hay N menos 1 formas distintas. Y para escoger el tercer elemento hay N menos 2 formas distintas. Así hasta llegar al résimo elemento hay N menos R menos 1 formas distintas. O bien N menos R más 1. Por el principio fundamental del conteo, el número total de permutaciones pues va a ser así. N por N menos 1 por N menos 2, así hasta llegar a N menos R más 1. Que también se puede expresar de la siguiente forma. Permutaciones, N y el signo pues de exclamación, sobre N menos R, signo de exclamación. Vamos a verlo detallado con lo que... A manera de ejemplo, vamos a ver el siguiente. Bueno, primero hay que recordar pues que si en las permutaciones N es igual a R, entonces P va a ser N es igual a N, signo de exclamación. Entonces, bueno, ¿de cuántas maneras se puede acomodar en una reunión de 5 personas en una fila de 5 sillas? O sea, ¿de cuántas maneras a estas 5 personas se les va a poder acomodar en una fila con 5 sillas? Entonces vamos a tener que son 5 sillas, la silla 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una permutación de 5, o sea, ponemos el 5 con el signo de exclamación. En la calculadora, pues esto lo ponen el 5, ponen aquí el signo de exclamación, shift exclamación, y es igual a 120. En cuanto a las combinaciones, pues aquí vamos a ver que si se tiene un conjunto de n objetos diferentes, las combinaciones son subconjunto de r objetos, en donde una combinación es distinta a otra si difiere en al menos un elemento, sin importar el orden de estos. Aquí tenemos pues la fórmula de las permutaciones, pero como cada combinación hay r permutaciones, se tiene pues la siguiente fórmula, que despejando nos da esta fórmula, que quedaría de la siguiente manera. Para no darles ahora sí que incluso leerles la fórmula, porque pues ya la están viendo, vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a ver el siguiente ejemplo para que quede pues más claro. En un sorteo, cada participante debe elegir 4 números distintos del 1 al 25. Si se fijan, es un ejemplo muy similar a los que vimos anteriormente. Bien, durante el sorteo se sacan 4 números sin repetición. En el otro acuérdense que era con repetición. Y ganan quienes acierten a los 4 números sin importar el orden en el que salgan. ¿Cuántos posibles resultados puede tener el sorteo? Pues bueno, puesto que no importa el orden en que salen los números, se trata de combinaciones. Vamos a aplicar la fórmula que estaba en la anterior diapositiva, pero hay que tomar los elementos más importantes. Bueno, aplicando la fórmula, pues vemos que tenemos una combinación de N25 y R4. Por lo tanto, pues podemos hacer ahora sí que la sustitución de la fórmula con los valores, aplicando pues 25 signo de exclamación, aplicando toda la fórmula. Una manera más fácil de hacerlo es que como ya tenemos ubicado que vamos a hacer 25 combinaciones de 4, entonces en la calculadora nada más ponemos, vamos a utilizar lo que es ahora sí que esta tecla que nos dice NCR, quiere decir N, que son 25, o sea que primero vamos a poner 25 y luego picamos la tecla NCR y 4. Nos va a dar la opción y vamos a cerrar un paréntesis y le vamos a dar igual y nos va a dar lo mismo, 12.650.
Para el examen Exani 2, pues si se fijan es un examen de tiempo, entonces a lo mejor el hecho de estar recordando la fórmula va a ser un poco más largo, entonces pues para hacerlo correctamente pues es más fácil hacerlo de esta manera, pues más directo. Además pues casi la mayoría de las respuestas pues son respuestas que ya vienen ahora sí que son opción múltiple y podemos encontrar fácilmente el resultado que obtuvimos. Bien, en cuanto a los diagramas de árbol, pues sabemos que los diagramas de árbol es otra técnica de conteo que nos permite enumerar gráficamente los posibles resultados de un experimento. Vamos a ver este ejemplo. Bien, al lanzar una moneda 3 veces, los posibles resultados en serie se pueden contar en este árbol. Vemos el ejemplo de la moneda. Si se fijan, la moneda nada más tenemos águila y sello. Son los dos únicos resultados que nos pueden salir. Pero bien, los vamos lanzando 3 veces. Vemos que nos puede salir cuando lanzamos nuestra moneda, en el primero nos puede salir águila. ¿Sí? Bien, cuando nos vamos por esta vertiente, se puede decir que en el siguiente intento, o sea, en el segundo intento, nos puede salir ya sea águila o sello, ¿sí? Así, si nos vamos, por ejemplo, que nos vuelve a salir águila, en el tercer intento nos puede volver a salir águila o nos puede salir otra vez sello. Supongamos que nos va otra vez a salir águila, entonces aquí tenemos que en los tres nos va a salir águila, águila y águila. Sin embargo, podemos en otro, aquí nos hubiera salido sello en el último, pues hubiera sido águila, águila y sello. En el caso de que pues en el segundo intento nos hubiera salido sello, pues también aquí pudo haber dos opciones a salirnos en el tercero, que fue águila y sello, y así vamos a hacer la combinación de cada uno. Esto en el caso de cuando nos hubiera salido en el primero águila. Si desde el primero nos hubiera salido sello, hubiera tenido los mismos, las mismas formas, se podría decir, es que en el caso de cuando lanzamos y nos salió en el primero águila. Entonces, con eso tenemos un resultado, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí nos damos cuenta que pues en lo que fue en este lanzamiento de moneda, los posibles resultados son 8. Esta es una gran medida para ahorrarnos ahora sí que tiempo, pero también nos puede quitar tiempo cuando son muchísimos resultados. Esto es como para pequeños ejemplos como en este caso. En cuanto a los experimentos aleatorios y determinísticos, podemos ver que un fenómeno, o también llamado experimento, es todo aquel acto o acción que se realiza con el fin de observar los resultados y cuantificarlos. Entonces, los experimentos se pueden clasificar de acuerdo al tipo de resultados en determinísticos y probabilísticos. Los determinísticos es aquel cuyos resultados pues se pueden predecir de antemano, y los probabilísticos o aleatorios es aquel en el que para las limitaciones actuales de conocimiento científico no se puede predecir con certeza el resultado. Pues sí, como dice el nombre y como coloquialmente los conocemos, pues son al azar, aleatorios. Al conjunto de todos los posibles resultados de un experimento aleatorio se le conoce como espacio muestral, o bien espacio de eventos. A cada posible resultado del espacio le llamaremos elemento. Un evento es en general un conjunto de eventos posibles o posibles resultados del experimento. Si el evento está compuesto por un único elemento, le vamos a llamar evento simple. Y si el evento pues no tiene ningún resultado posible, va a ser evento vacío. El espacio de eventos puede ser finito o infinito, y a su vez discreto o continuo. Vamos a observar ahora el siguiente ejemplo. Pues en un experimento, al arrojar 2 dados, hay que observar la suma de los puntos de las caras que quedan hacia arriba. ¿Esto qué quiere decir?
Y1 es igual a los puntos del primer dado, vamos a poner este, y Y2 es igual a los puntos pues del segundo dado. Entonces, ¿qué se hace? Pues X va a ser igual a la suma de Y1 más de 2. Y2, perdón. Es decir, cuando se venten los dados, los que caigan arriba se sumarán. Los números, o sea, la suma de los puntos que queden arriba. Entonces, en este caso va a ser que el resultado, cuando fuera X es igual a 4, puede presentarse si Y1 es igual a 2, aquí cayera 2, y Y2 es igual a 2. O bien si Y1 fuera igual a 1 y Y2 fuera igual a 3. Y así lo mismo ocurre con otros valores. Entonces, ¿cuál es el espacio de eventos o el espacio muestral de X? Pues sería igual a 2, 3, 4, o sea, serían los 12, porque si se fijan aquí tenemos pues 6 y aquí tenemos 6, serían todos los 12 números. Y, o sea, esto quiere decir que X, tal que X sea mayor o igual a 2 y X sea menor o igual a 12, siempre que X sea, o sea, pertenezca a los números naturales. ¿Cuándo tenemos eventos mutuamente excluyentes? Pues si se tienen dos o más eventos que pertenecen a ese y al realizar el experimento solo puede ocurrir uno u otro, pero no simultáneamente. Por ejemplo, cuando sea la intersección y haya pues conjunto vacío. Hay eventos colectivamente exhaustivos si la unión de los eventos es igual al espacio de eventos, es decir, cuando haya la unión de A y B, que va a ser igual a S, al espacio muestral. Y hay mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivos, pues si se cumplen las dos condiciones anteriores, es decir, A sea intersección de B igual conjunto vacío y además A sea unión de B, es decir, S. En cuanto a las distribuciones de probabilidad binomial, normal y teorema de Bayes, vamos a ver lo siguiente. Bueno, pues lo que hace una variable aleatoria es asignar un número a cada posible resultado de un experimento. Dependiendo de esta asignación de números, pues las variables aleatorias pueden ser discretas o continuas. ¿Cuáles son las variables discretas? Pues son aquellas que cuantifican la característica de modo tal que el número de posibles resultados se puede contar. Esto es, la variable discreta toma un número finito o infinito numerable de posibles valores. Como ejemplo de este tipo de variables tenemos pues el número de clientes de un banco, el número de hijos de una familia, el número de alumnos, etc. Las variables continuas son aquellas que pueden tomar cualquier valor numérico dentro de un intervalo previamente especificado. Así, por ejemplo, la variable de tiempo de una investigación podría medirse en intervalos de horas, o bien horas y minutos, o bien horas, minutos y segundos, según sea el requerimiento pues de la misma. La distribución binomial de Poisson, hipergeométrico y multimonial son 4 casos de distribuciones de probabilidad de variables aleatorias discretas. Vamos a ver la distribución binomial. Pues bueno, la distribución binomial se relaciona con un experimento aleatorio conocido como experimento Bernoulli, el cual tiene las siguientes características. El experimento está constituido por un número finito n de pruebas idénticas. Cada prueba tiene exactamente 2 resultados posibles. A uno de ellos se le llama arbitrariamente éxito y pues al otro fracaso. La probabilidad de éxito de cada prueba aislada es constante para todas las pruebas y recibe la denominación de P. Y por medio de la distribución binomial tratamos de encontrar un número dado de éxitos en un número igual o mayor de pruebas. Puesto que solo hay 2 resultados posibles, la probabilidad de fracaso, a la que podemos denominar Q, está dada por la diferencia 1 menos P. Esto es, corresponde al complemento de la probabilidad de éxito
y como esta última es constante, entonces lo que es la probabilidad, entonces también lo que es la probabilidad de fracaso. Bien, la probabilidad de éxito X éxitos aquí en n intentos está dada por la siguiente expresión. Esta fórmula pues nos dice que la probabilidad de obtener X de número de éxitos en n pruebas está dada por la multiplicación de n combinaciones en grupos de X por la probabilidad de éxito elevada al número de éxitos deseados y por la probabilidad de fracaso elevada al número de fracasos deseados. Bien, vamos a ver esto más claro en un ejemplo. Tenemos en un embarque, un embarque de 20 televisores incluye 3 unidades defectuosas. 3 unidades defectuosas. Si se inspeccionan 3 televisores al azar, indica cuál es la probabilidad de que se encuentren 2 defectuosos. Bien, pues una vez que hemos confirmado que se trata de una distribución binomial, aplicamos la expresión que es la fórmula. De modo que tenemos que la probabilidad de 2 es igual a 0.05737. Bien, esto que nos quiere decir, vamos a sustituir los valores para que lo entiendan más claro. La probabilidad de X es 2, porque nos dice que tenemos que encontrar la probabilidad de 2 defectuosos. En este caso, pues son nuestros números de éxitos. N es igual a 3, que es el total de unidades defectuosas que hay que es un número finito de pruebas. La probabilidad de Px, solo que aquí no se ejemplificó bien la fórmula, pero si recuerdan la fórmula pasada, es P a la X, que es igual a 3 defectuosas entre los 20 totales de la probabilidad de éxito elevada al número de éxitos deseados. Y la probabilidad de fracasos, que es Q a la n-x, es la probabilidad de fracaso elevada al número de fracasos deseados. Por lo tanto, pues aquí tenemos el resultado. Otro ejemplo. Una pareja de recién casados planea tener 3 hijos. Di cuál es la probabilidad de que los 3 hijos sean varones si consideramos que la probabilidad de que el descendiente sea hombre o mujer. Bueno, pues va a ser igual que el anterior. Hay que verificar, según los requisitos, si se cumplen con los puntos que caracterizan a la distribución binomial. Pues claramente es un experimento aleatorio con 3 ensayos y en todos ellos solo hay 2 resultados posibles, cada uno con probabilidad de 0.5 de ensayos. ¿Por qué? Porque puede ser hombre o mujer, ¿sí? Si se define como éxito que el sexo sea masculino, entonces podemos decir que se desea saber la probabilidad de que haya 3 éxitos. Entonces, pues aplicamos la distribución binomial y nos da de 0.0125, que es igual a X es igual a 3, que es el número de éxitos, porque nos dice que es encontrar la probabilidad de tener 3 varones, mientras que N también es igual a 3, porque es un número finito de pruebas, que son las veces en que nacerían esos 3 varones. Y C, pues estamos hablando de la combinación de grupos, mientras que P a la X es igual a 2, que es la probabilidad de éxito elevada al número de éxitos deseados, es decir, que puede ser hombre o mujer. Y la probabilidad de fracaso elevada al número de fracasos deseados, como solo hay 2 opciones, puede que sea para éxito y aplique igual para fracaso. Vamos a ver el punto 3.6, que es el último punto de lo que es la probabilidad, que son los enfoques de la probabilidad, subjetivo, frecuencial y clásico.
Pues bueno, son tres diferentes interpretaciones de la probabilidad, como ya dije: subjetiva, clásica y frecuentista. Vamos a iniciar primero por la subjetiva. Pues bueno, de acuerdo con esta interpretación, pues la probabilidad de un evento es el grado de certidumbre que tiene una persona o grupo de personas acerca de la ocurrencia de un evento. Puede ser que se base en la experiencia o en cierta forma que se tenga. Una probabilidad igual a 0 indica una certeza absoluta de que el evento pues no ocurrirá, y una probabilidad igual a 1, o sea el 100%, indica una certeza absoluta en que el evento ocurrirá. En cuanto a la interpretación clásica de la probabilidad, vemos que sea n, o sea S, el número de elementos igualmente posibles y mutuamente excluyentes del espacio muestral S de un experimento aleatorio, ya sea n, pues A, el número de elementos de cualquier de un evento cualquiera A de ese espacio muestral. Entonces la probabilidad de que ocurra el evento A al realizar el experimento es la proporción de NA con respecto a NS. Es decir, vamos a dividir las dos. Para sacar la probabilidad de A, vamos a dividir la N de A entre N de S. La interpretación frecuentista de la probabilidad nos dice que si pues un experimento aleatorio se ejecuta de n veces bajo las mismas condiciones y m de los resultados son favorables al evento A, la probabilidad de que ocurra el evento A al realizar nuevamente el experimento es la probabilidad de A su límite m entre n. Una forma común de calcular la probabilidad aproximada de un evento A desde el punto de vista pues frecuentista, pues es dividiendo el número de veces que ocurre NA entre el número total de veces que se efectúa el experimento, NS o simplemente N. Ejemplos pues de las interpretaciones que acabamos de ver. En cuanto a la subjetiva, es, por ejemplo, está nublado, hay un 70% de probabilidad de lluvia. En cuanto a la clásica, si en un grupo hay 40 ingenieros y 20 arquitectos, la probabilidad de que al seleccionar aleatoriamente a una persona de un grupo, su profesión sea ingeniero, es dividir 40 entre 60. ¿Por qué estamos hablando de 40 ingenieros? Tenemos ingenieros y arquitectos, pues los sumamos, son 60, es decir, 4 de 6. Y frecuentista es pues que al sacar de una urna muy grande 100 pelotas, pues se observaron 30 rojas y 70 blancas. La probabilidad de que al sacar otra pelota, esta sea blanca, es de 70 sobre 100. ¿Por qué? Porque estamos hablando que son 70 blancas entre 100, que son el total, es decir, 7 de 10. Pues se desconoce cuántas pelotas hay dentro de la urna. Dentro de los axiomas de la probabilidad tenemos que sea S el espacio de eventos de un experimento y E un evento cualesquiera de S, pues tenemos que la probabilidad de S es igual a 1 y la probabilidad de E es mayor o igual a 0. Pues si cumple con las siguientes características. Los teoremas derivados de los axiomas pues nos dicen que pues tenemos que la probabilidad de un conjunto vacío es igual a 0. La probabilidad de es de que debe de ser mayor o igual a 0 y menor o igual a 1 para cualquier evento que pertenezca a S. La regla de la adición pues es si A y B pertenecen a S, se cumple que la probabilidad de A unión de B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección con B. Vamos a ver un ejemplo de la probabilidad condicional conjunta y marginal. Por ejemplo, en un curso de verano de regularización, los alumnos inscritos se distribuyen como se muestra en la siguiente tabla. Bien, a cierto profesor se le asignará aleatoriamente un alumno.
Estas son las materias. Bien, ¿cuál es la probabilidad de que se le asigne un alumno de primer grado de física a ese profesor? Bien, tenemos que pues en primer grado un alumno de física puede ser, tenemos 46 alumnos, entonces la probabilidad de que pues a ese profesor se le asigne de todos esos alumnos son 350. Vamos a dividir 46 entre 350 y a eso le vamos a llamar la probabilidad conjunta. Mientras de que la probabilidad de que se le asigne un alumno de física de cualquier grado es 111 entre 350. Sí, puede ser cualquier alumno de física, tenemos que son 111 en total entre los 350. Y eso le vamos a llamar probabilidad marginal. Mientras que a lo que le vamos a llamar probabilidad condicional es cuando se le asigne un alumno de química, pues la probabilidad de que ésta sea de tercer grado, química, tercer grado, es de 42 entre 127, ¿sí? Que son 127, son el total de alumnos que hay en química, pero estamos hablando de los 42 de tercer grado. 42 entre 127. Bien, pues por mi parte es todo. Pues ya vimos las 3 materias para las ciencias administrativas. Aquí les dejo los sitios de internet de donde obtuve la información por si quieren checar algún dato o bien quedó a la duda en algún mensaje. Agradezco mucho su atención y paciencia y pues quedamos en contacto para nuevos ejercicios incluso y nuevos videos que estaré subiendo.